Sean bienvenidos a nuestra primera clase en la unidad número 1, que está denominada como conceptualización de la sociología. Y bueno, vamos a comenzar platicando un poquito del padre de la sociología. Ya en la videocápsula número 1 dejé algunos comentarios y vamos a platicar por qué se le denominó padre de la sociología a Augusto Comte. Bueno, Augusto Comte fue, además de sociólogo, muy importante, ¿verdad? También fue una persona que se dedicó mucho a la investigación científica. Y él concluyó básicamente que existen elementos estructurales básicos para cada persona, como son la cuestión de sentimientos y emociones con las que nosotros vivimos, pero también la disciplina, el orden, la puntualidad, ¿verdad? Que también son elementos importantes y sobre todo que para poder hacer este tipo de investigaciones, fue un hombre, un sociólogo del positivismo, ¿verdad? De la disciplina positivista, en donde él comentaba que para poder ser certeros en este sentido, eh, esta parte de la sociología tenía que pasar por el método científico, por ello es el positivismo, ¿verdad? Tenía que pasar por este método científico básicamente y que realmente nosotros somos personas muy relativas, ¿verdad? Somos entes e individuos completamente subjetivos. Cada persona, cada cabeza, cada pensamiento es distinto. Y entonces es difícil que como individuos podamos coincidir a veces en las ideas. Y que también él comenta que, así como vieron otros autores importantes, ¿verdad? Eh, comenta él que si no, o comentaba él más bien, que si no se llevaba a cabo una buena coordinación o cuidar esa paz interior nuestra y hubieran conflictos con otros individuos, bueno, pues íbamos a propiciar guerras, ¿verdad? Guerras en todos los sentidos y que lo más importante de todo esto es que es necesario cuidar básicamente el sentido de cómo nosotros tenemos que ser, ¿verdad? Y también algo muy importante que les quiero comentar es que en este sentido podemos comentar, les puedo comentar que nosotros somos organismos, simulándolo, ¿verdad? En donde pensamos, sentimos y que tenemos la parte de la funcionalidad. Que si algo de todo esto falla, que somos como individuos, ¿verdad? Que si algo de esto falla, pues entonces realmente vamos a ser personas que no vamos a lograr el éxito en común, ¿verdad? Y aquí el propósito no solamente es la individualidad, aquí el propósito es el sentido de que como somos seres socialmente innatos, necesitamos y requerimos de la cooperación, de la relación con otros seres humanos. Entonces, básicamente comenta esto el señor el señor Augusto Comte, y algo que necesitamos también confirmar con respecto a esto es que en las organizaciones lo que se encuentra y lo que está sucediendo es que actualmente muchos autores y muchas personas que se han dedicado al estudio de una organización, ¿verdad? De una empresa, ven conveniente y ven que como denominador común está existiendo la posibilidad de que haya buena relación y buenos tratos, sobre todo hacer relaciones humanas con los mismos colaboradores
y ser muy partícipes de esto, porque si esto no se lleva a cabo en estas pequeñas organizaciones, a nivel nacional e internacional, con estas culturas y esta transnacionalidad que está existiendo, ¿verdad? En donde hay muchas culturas y se le llama multiculturalidad, ¿verdad? En donde ya aquí, por ejemplo, en nuestra ciudad encontramos a muchas personas que han venido a vivir, a establecerse en nuestra ciudad y vienen con otras costumbres, con otros ideales, con otras formas de ser, como él decía, la parte de la religión, la parte eh, en el sentido, por eso hablaba mucho de los estrados, ¿verdad? Y estas son cuestiones teológicas, en donde actualmente ya no solo encontramos al catolicismo, encontramos a otro tipo de religiones, ¿verdad? De otros países. Entonces se hace esta multiculturalidad que al final de cuentas pues nos viene a repercutir como ciudadanos y también nos viene a repercutir en nuestras formas de trabajar en equipos. Existen actualmente empresas en donde vienen a establecerse como sucursales, pero tienen sus matrices por otros lados, en otros países. Y entonces tenemos que seguir la disciplina y esta orientación de trabajo, ¿verdad? No sé, pudiera venir alguna empresa japonesa, empresas australianas, etcétera, y que tienen otros ideales y que necesitan ser indispensables, el personal es indispensable, ¿verdad? Para que se pueda llevar a cabo la ejecución del trabajo, porque ese es el objetivo básicamente. Entonces, es lo que se tiene que cuidar en este sentido. ¿Por qué? Porque si nosotros somos socialmente responsables en el sentido de nuestras acciones y nuestras aptitudes, entonces vamos a poder dar un mejor enfoque y poder dar ese plus que requiere nuestra empresa para que pueda ser productiva, pueda ser funcional, pueda lograr la efectividad que tanto se requiere. Porque actualmente con estas situaciones económicas que hemos vivido, a veces la empresa ya no solamente busca su utilidad, después de la utilidad viene la rentabilidad, ¿verdad? Entonces necesita seguir generando más utilidades, más y más. Pero también no es adecuado la explotación del personal o de una empresa, ¿verdad? Bajo ese sentido, porque pues simple y sencillamente llevaríamos a cabo un efecto que no sé si ustedes recuerdan cuando vimos la cápsula 2, que era perdón, la cápsula 1, que era el efecto Harvard, en donde comentaban que este efecto consistía en el aburrimiento, en la desesperación, en el estrés del trabajador. Y no era ese el objetivo. Entonces, Augusto Comte, junto con Carlos Marx y otros fundadores de la Unidad 2 que ya vimos, o que vamos a ver, nos comentan básicamente que esa es la cuestión. Ser positivistas en el sentido de utilizar un método científico a través de la observación, la experimentación, ¿verdad? Y todo el proceso que lleva a cabo el método científico para poder estudiar al individuo y dentro de lo que es tan complejo, el individuo, nosotros somos muy, muy, muy complejos y somos subjetivos en todos los sentidos, entonces es la máquina perfecta por excelencia más compleja que existe. Y no qué decir en el sentido psicológico, ¿verdad? De las formas de pensar de cada uno de ellos. Pero sí es lo que debemos de considerar. Bueno, ahora bien, ¿qué les quiero comentar? En esta tarea número 1, el propósito es básicamente que ustedes realicen una libreta digital. Lo pueden hacer, yo les comentaba, a través de PowerPoint. Pero si ustedes no requieren eso y lo quieren hacer en otro programa, por ejemplo Canva y otras más que pueden existir, lo pueden hacer. Vean, deben de considerar en esta primera unidad los conceptos básicamente, etimológicamente hablando, de lo que es sociología, ¿verdad? Y el concepto de sociología, además las ramas con las que se relaciona la sociología, que ya lo vimos,
en una videocápsula. ¿Qué es el método científico y cómo consiste y cuáles son los procesos? También les estoy dejando en la videocápsula, ¿verdad? Y también las diapositivas, ustedes encontrarán diapositivas de la unidad 1. Eso les puede servir para que ustedes hagan su libreta digital. Además de ello, el padre de la sociología, tenemos que tomar en cuenta a Augusto Comte, con todas las aportaciones que les acabo de comentar, y también ustedes lo van a poder encontrar, les digo nuevamente, en las diapositivas. Entonces, ese es el propósito de hacer una libreta digital. Simulen una libreta. ¿Y qué les pido aquí? Ustedes pueden utilizar colores, dibujos, imágenes, textos, tipos de letra, lo que ustedes deseen, pero es una libreta digital creativa. Espero no tengan mayor detalle cuántas páginas o cuántas diapositivas pueden hacer o realizar. Una o dos diapositivas es excelente. Y también les quiero comentar, debe de haber una hoja de presentación. En esa página de presentación ustedes deben de anotar pues su nombre completo, ¿verdad? Y para que yo pueda conocer también en qué licenciatura se encuentran y básicamente. Ya posterior a esto, en la segunda diapositiva o en la misma página pueden hacer ya su libreta digital. Es posible que la puedan hacer una libreta abierta como la que les estoy presentando aquí. Eso sería formidable. Pero si no, pueden hacerlo en una sola página y también es válido. Entonces, aquí requiero mucho la creatividad y qué se califica o qué se toma en cuenta, ¿verdad? Para obtener el porcentaje, los conceptos de la primera unidad. Espero pues haya quedado claro y cualquier detalle o duda que ustedes tengan, tienen ya mi dirección de correo electrónico o bien mi número de teléfono para que por favor nos podamos contactar y cualquier duda lo atendemos de inmediato. Espero haya quedado claro y les deseo un excelente día. Gracias.